El día de hoy nos toca Mecodisquem. Grábense bien porque le voy a poner como pregunta la próxima semana. No los quiero saturar con muchos exámenes, así que solamente la próxima semana vamos a tener una prueba. Bien. Dice, significa al Señor que santifica. Y para eso vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 17. Si pueden, búsquenlo en sus Biblias o pueden leerlo allí en el mismo manual. Hebreos 10, capítulo del 10 al 27. Perdón, 17. Dice así. Voy a leer versículo 1 y continuamos el que desee leer. Dice así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. muy bien. Así que este versículo lo voy a poner como pregunta de examen para la próxima semana. Estén atentos. Ya saben, ya hemos llevado el libro de Romanos y estos versículos que acabamos de leer nos hacen comprender lo que habíamos llevado en Romanos. No sé si se acuerdan que cuando veíamos acerca de los sacrificios, el sacerdote tenía que entrar al lugar santo y estando allí hacía las ofrendas a Dios, se comunicaba con Dios e intercedía por cada uno de nosotros. Y agárrense de este versículo, hermanos, porque va a llegar momentos en nuestras vidas. Agárrense del versículo 17, dice así, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando Dios nos perdona, Él verdaderamente, número uno, nos limpia y desecha todo el pasado. Todos los pecados que hicimos en otro tiempo, el Señor los limpia. Y ahora, viendo este nombre, Jehová Nekodishkem, es un poco difícil de pronunciar. Como bien nos dice, es al Señor que santifica. Y también en el libro de Romanos hemos visto, a ver, quiero hacerles una pregunta, ¿qué significa santificar o santificado? ¿Alguien se acuerda?
fuera apartado o separado del pecado. Ujú. Así es. Sí, está muy bien. ¿Se acuerdan que les mostré una ilustración de una madera que necesitaba ser tallada y que para hacer el mueble o la madera más hermosa necesitaba de pasar un proceso muy largo y quitar aquellas cosas que no le servían? De esa misma manera, Dios nos santifica, quiere que nosotros andemos agradándole a Él, siempre limpiándonos del pecado, siempre que estemos a su disposición y seamos instrumentos para Él. Ahora, no sé si se habrán preguntado en algún momento, ¿habrá algún día que dejemos de pecar? ¿Se han preguntado? Si tú examinas tu vida desde las 6, bueno, o desde la hora que te levantes, examinas tu vida y dices, hoy día no he pecado, ¿habrá algún día que no hayamos pecado? Realmente no, a menos que estés en coma, ahí sí. Pero eh, no hay día en que no podamos pecar. Muchas veces una palabra, un pensamiento, un acto tan delicado tal vez puede causar ofensa hacia otro, pueda eh, causar una discusión y hacer pecar. Entonces necesitamos siempre renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para que cuando lleguemos a tomar o hacer tales cosas, la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos haga recordar su palabra. Hoy mismo Dios me ha estado ayudando y fortaleciendo porque todos, en cierta manera, vamos a tener ciertas luchas y necesitamos siempre entregarnos a Dios. Toda carga, todo malestar, aun tu cansancio, todo a las manos de Dios. Bien, vamos a desarrollar entonces nuestro tema y nos hace la pregunta aquí: ¿cómo se reveló el Señor a Israel en Éxodo 31:13? El primero que lo encuentra, por favor, que lo lea. Bien, voy a leerlo. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ujú. Entonces, aquí Jehová, el Padre, se revela al pueblo, se muestra y les da, incluso está dentro de los 10 mandamientos, guardar el día de reposo, el día, un día de descanso, donde puedan enfocar ese tiempo
ese día para el Señor. Y es allí donde Dios se revela a su pueblo y les enseña a que deben guardar este día. Y para darles un poco de contexto, había muchos pueblos que también adoraban a sus dioses y que los celebraban, pero Dios puso esto incluso dentro de los 10 mandamientos para que Israel sea un pueblo único y que tenga exactamente un día donde puedan recordar las obras de Dios. Entonces pongamos allí que Dios se mostró a su pueblo a través de la señal del día de reposo. Y ahora, bueno, no vamos a entrar mucho en detalles, pero hay otros que piensan que es sábado o es domingo y así. Pero en esta ocasión no lo vamos a tocar. Vamos a seguir avanzando. 2. ¿Qué significa la palabra santificar? Y bueno, como Karen ya lo dijo, es apartado. Cuando Dios te santifica, es que Dios te está apartando, separando específicamente a ti para servirle a Él. Ujú. ¿Qué quería Dios de su pueblo ya redimido? Nos dice en Éxodo 19, del 3 al 6. Dice así: y Moisés subió a Dios y Jehová, perdón. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le da un mensaje específico a Moisés y les dice que, no sé si también se han preguntado para poder responder, ¿por qué en la Biblia siempre se habla de Israel y no de otros pueblos? Y eso específicamente el versículo mismo nos explica. Y es que Dios ha escogido a un pueblo, de entre muchos a uno, y lo formó desde Abraham y toda su generación. Y a ellos los escogió para que sean su representante aquí en la tierra. Que este pueblo sea diferente del mundo, diferente en aquellos tiempos de Sodoma. Bueno, Sodoma fue un pueblo totalmente contrario. Por ejemplo, Israel, para poder tener victoria, tuvo que pelear contra muchos
para poder obtener la tierra que Dios les había prometido. Entonces, respondamos allí, Dios quería tener un pueblo santo, santificado. Y ahora, por esta razón, es que Dios también les dice al pueblo qué alimentos deben comer. Y en una de esas prohibiciones les da de que no coman cerdo o no coman ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos otros pueblos sacrificaban aquellos animales, preparaban ciertos alimentos para sus dioses y los dedicaban. Entonces, si alguien de otro pueblo veía al pueblo de Israel haciendo lo mismo, entonces le dirían que tú haces lo mismo que nosotros. Entonces, Dios estableció estos mandamientos para que el pueblo sea diferente y único. Ahora sí, vayamos al 4. ¿Qué establece Levítico 20:26 con respecto al significado de la santificación para el pueblo de Dios? Vayamos a Levítico 20:26. El que le encuentra lo lee, por favor. Levítico 20, versículo 26. Dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así es. Dios escogió a su pueblo y los apartó. Y ahí mismo nos lo dice, para que seáis míos. Ahora, en estos tiempos, nosotros también somos parte de su pueblo, del pueblo de Dios, como iglesia. Y si nosotros no vivimos de una manera bíblica, como nos dice aquí en la Biblia, entonces el mundo también nos va a tomar nuestra fe como cualquiera. Por ejemplo, si una persona me ve ayudando a otra persona, tal vez, eh, tal vez no tiene recursos, voy y le ayudo. Y esta persona ve, y luego más adelante va y ve a otra persona que es budista y también va y da lo que tiene aquella otra persona que no tiene. Y esta persona piensa y dice, ¿cuál es la diferencia? Los hombres somos buenos, bueno, según su perspectiva. Los hombres, simplemente hay que vivir la vida y ser moral, hacer lo que según pensamos que es bueno. Pero para el cristiano hay una gran diferencia. Nosotros, a través de la palabra de Dios, vemos claramente lo que Dios prohíbe y lo que no prohíbe, y lo que puede permitirse.
Por eso es que, por ejemplo, les digo mi caso. Yo, como les decía, yo soy técnico en arreglar las balanzas. Y cuando voy a distintos mercados o empresas, entre otras, para ellos es normal que la balanza tenga o menos peso o más peso que el que debería ser. Y es más, eh, ellos desean de que yo le haga ese servicio, pero yo no puedo hacerlo. De verdad, voy a un lado, me dicen lo mismo. Por ejemplo, voy a Puente Piedra y me dicen lo mismo. Voy a San Martín de Porres y también lo mismo. Voy a Coyique y también lo mismo. Entonces, el mundo vive engañado, porque cuando nosotros vemos la ley de Dios y dice no robarás, entonces inmediatamente yo como cristiano sé que no puedo hacer eso. Entonces, Dios siempre ha puesto estos límites y que nosotros no sobrepasemos de ellos. Ahora, con lo que acabamos de leer, nos dice ahí, con respecto al significado de la santificación para el pueblo de Dios, que se establece. Y Dios explícitamente lo dice, yo soy santo. Y como yo soy santo, quiero que mi pueblo sea santo, que no busque otros dioses, que no haga lo mismo que los otros, que no vivan según sus propios caminos, sino según la voluntad de Dios. Así es. Vamos al 5. Así es. Al 5. Al considerar estos pasajes, ¿qué puedes concluir respecto a Jehová Mekodishkem? O sea, al ver todos estos textos y ver que Dios ha escogido a su pueblo, Israel, y también a su iglesia, que somos parte también de su pueblo, ¿qué podemos considerar aquí? En otro pasaje decía, sed santos porque yo soy santo. Y, y como les decía, el santificarnos es que nosotros vayamos día tras día, tiempo tras tiempo, quitando aquellas cosas que son como estorbo. Me refiero esto al pecado. Por ejemplo, lo que nos dice Hebreos 11. A ver, deja un momento para buscarlo. Ah, no, perdón. Hebreos 12 dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos acorrala, que nos atormenta, de todo peso, porque no nos hace vivir tranquilamente, nos hace vivir como con una carga. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Eso es lo que debemos hacer. ¿Y por qué con paciencia? Paciencia no quiere decir lento, sino paciencia. Quiere decir que debemos andar con sabiduría. ¿Cómo es eso? Que yo sepa andar sabiamente, dar paso por paso. En algún momento vamos a avanzar más rápido y en algún momento vamos a avanzar más lento. Y vamos a pasar ciertos procesos dentro de nuestras vidas. Dios va a moldear nuestro carácter. El Miguel que hoy soy no es el Miguel de hace 2 años. Es por la gracia de Dios. Sinceramente yo les digo que, y sin vergüenza, yo era muy cobarde, no era capaz de afrontar las cosas. Pero Dios, desde que me convertí, ha ido moldeando y trabajando, quitando aquellas cosas, todo peso, toda carga que yo tenía. Y de esa manera Dios va a tratar en nuestras vidas. Así que hay que estar preparados, atentos, como dice la Biblia, diligentes. Ah, no hemos respondido, disculpa. Vamos a poner allí que Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Y como les decía, ¿habrá día que dejemos de pecar? Y me acuerdo que escuché una predicación que llegó un muy buen momento, porque yo me hacía esa pregunta y respondió aquel pastor, dijo, nosotros dejaremos de pecar el día que estemos muertos. Y aquel día que nosotros muramos, descansaremos. Y cuando el Señor venga, estaremos delante de Él. Y ante Él estaremos y ante Él estará todas nuestras obras, todo lo que ya hemos hecho. Y si hemos vivido una vida agradable, en obediencia, Él ciertamente nos dará la recompensa. Estaremos con Él en la eternidad. Y ahora, sé que también, no sé si se dan cuenta, pero los acontecimientos que pasan en nuestros tiempos, como lo del virus y ahora la guerra que va a haber, nosotros debemos prestar mucha atención a lo que la Biblia nos dice. Hay que estar atentos, preparados, porque la misma Biblia lo dice, es el principio de dolores. Así que no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero si viene de aquí a un año o de aquí a un mes o de aquí a 30 años o 50 años, no lo sabemos, pero preferiría que me encuentre el Señor sirviéndolo, que me encuentre haciendo
su voluntad, lo que Él me ha llamado a hacer. Y es el predicar y el llevar de su evangelio. Así es. Vamos a nuestro punto 6, nos dice aquí. Dios quiere lo mismo para su pueblo hoy. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol Pedro respecto a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16? Es un versículo muy conocido. Dice allí, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ujú. Y la gran diferencia de Dios en comparación, entre comillas, a otros dioses, es que Dios es verdadero. Dios es real. Los otros son según el deseo de los hombres. Hay supuestos, o entre comillas, dioses que en otras religiones, donde tú puedes tener muchas mujeres, hay otros dioses donde puedes hacer libremente cualquier cosa. Y eso no es nada más que un engaño. Eso es perderse. No, como hemos visto en otros temas, Dios es único y no hay nadie como Él. Bien, así como en aquellos tiempos fue el pueblo de Israel, también nos dice el día de hoy a nosotros que debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Ahora, santo no significa, perdón, no siempre significa que porque yo ande en camisa y corbata, que lleve mi Biblia en la mano, o que haga ciertas cosas que de manera externa puedan verse, no me hace santo. Uno es santo, como el versículo mismo nos dice, en nuestra manera de vivir. Cuando lo de adentro de nosotros, entre otras palabras, nuestro corazón, va a reflejar nuestros deseos. Y si nuestro deseo es agradar a Dios, vamos a mostrar eso. Les dije, no siempre, porque hay muchas personas que creen que por estar vestido de cierta forma, simplemente se hacen llamar los santos. Y no es así. Somos santos por la obra de Jesucristo y también porque Él nos limpia del pecado y porque nuestra manera de vivir es santa y agradable a Dios. Por eso
somos santos. No somos santos de nacimiento, ni tampoco hay santos hechos ni de piedra, ni de cerámica, ni de cuadros. Esos santos, bueno, supuestos santos, yo los veo más como objetos, pero santo es aquella persona que vive totalmente en obediencia a Dios, una manera diferente y agradable a Él. Bien, punto 7. Según 1 Pedro 2:9, también es un versículo muy conocido, que siempre lo repetimos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ojo, por la obra de Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Nos ha escogido a nosotros. Y Él quiere que anunciemos el mensaje del Evangelio. Anunciemos que Cristo puede limpiar de pecado. De que Él es el camino para la vida. Avancemos de acuerdo con Hebreos 10, del 17. ¿Cómo es posible tu santificación? Como ya lo hemos leído, vamos a responder aquí. En los versículos que habíamos leído nos decía que se ofrecían sacrificios y que estos sacrificios que en el tiempo de Israel estaba, siempre se tenían que hacer. Imagínense la cantidad de sacrificios que ha tenido que hacer el pueblo para que uno pueda ser perdonado de su pecado. Pero en Hebreos, como bien lo habíamos leído en ese texto, nos dice que el sacrificio de Jesucristo es el único, es el que de una vez y para siempre nos limpia de todo pecado. Y es posible por la obra de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Así es. Al considerar este pasaje, ¿qué puedes concluir con respecto a Jehová Nekodishken? Más adelante en los siguientes textos nos decía que Dios, por medio de su Espíritu Santo, iba a poner, allí en el versículo 16 nos dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y por qué de esta manera? Es que cada vez que meditemos en la palabra de Dios, cada vez que recordemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón. Cuando estemos a punto de caer en pecado, viene el Espíritu Santo y nos hace recordar la palabra que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros tenemos esto. Dice que Él ha puesto las leyes en nuestros corazones y las escribió en nuestras mentes. Hay veces me ha pasado que versículos que hace muchos años que no lo leía,
en cierto momento vino a mi mente y me ayudó a poder eh, afrontar la situación. Y es su Espíritu Santo quien nos guía. Es su Espíritu Santo quien nos ayuda, nos consuela, nos trae a la mente la palabra de Dios. Así es. Punto 9. ¿Qué explican los siguientes textos en cuanto a tu santificación? Efesios 5:25. Efesios 5, versículo 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Está tomando como ejemplo y les dice a los esposos, pero aunque no seamos aún esposos de alguien, es importante poder aprenderlo hoy. Nos dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres. Y nos dice aquí: tan grande debe ser nuestro amor, así como Cristo amó a la iglesia, hasta tal punto de entregarse a sí mismo por ella. Esto nos hace recordar lo que decía Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor. Dice: el amor no se irrita, el amor nunca deja de ser, el amor no busca lo suyo propio. Ese es el verdadero amor. Y si desean, pueden leerlo, buscarlo allí. Ese es el verdadero amor. Y de esa manera, dice que al hacer esto Cristo la santificó, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Nuestra entrega, perdón, y nuestro amor por Dios debe ser tan grande como lo hizo Jesucristo. Así es. Avancemos a la siguiente hoja. Ya nos quedan unos pocos versículos. Primera Tesalonicenses 5:23 es un versículo también muy importante que aún 5 dice así. Primera Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para la venida de nuestro Señor. Este versículo acompaña a lo que les decía, ¿no? Que el Señor nos encuentre habiendo vivido una vida santa, una vida agradable a Él. Tal vez no perfecta, porque podemos caer, pero siempre, a pesar de las caídas, siempre sostenernos de la mano de Dios. Entonces pongamos allí vivir una vida santa, esperando
su regreso. Ujú. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Así es. Y esto podemos relacionarlo como lo dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y eso es una promesa de Dios. Debemos confiar en las promesas de Dios. Dios no es mentiroso. Dios no es como los hombres. Dios, cuando dice, te voy a perdonar y nunca más me voy a recordar a tu pecado, Él verdaderamente lo hace. Así que pongamos allí, confiando en las promesas de Dios. Dice, ¿qué te revela Dios en Juan 17, del 15 al 9, con respecto a la santificación? Vamos a leer Juan 17, del 15 al 9. Dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, es a través de su palabra por la que somos santificados. Entre otras palabras, lo que Dios nos dice y nosotros obedecemos, entonces somos santificados. ¿Cómo funciona esto en tu vida? Como les decía, cuando Dios nos dice o nos habla a través de su palabra y nosotros obedecemos, entonces estamos santificándonos. Estamos haciendo lo que Dios nos dice y no lo que el mundo nos dice. Pon allí haciendo, o mejor dicho, obedeciendo la palabra de Dios y no las palabras del mundo. La santificación es obra de Dios, por cuando Jesús murió por tus pecados, al mismo tiempo tienes una responsabilidad en el proceso. Lee los siguientes textos y anota cuáles son. Ahora, al Dios limpiarnos de todo el pecado, cuando entregamos nuestra vida a Él, nosotros tenemos una responsabilidad. No significa que, bueno, Dios me limpió y
nunca más voy a pecar. No, nosotros tenemos una responsabilidad que hacer. Y vayamos entonces a Romanos 12, 1 y 2. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para guardar la palabra de Dios? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ujú. Entonces la santificación, nosotros tenemos la responsabilidad de renovar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Allí pon renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Las cosas tampoco son tan fáciles. Debemos hacerlas. Y esta es nuestra responsabilidad. Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 8 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ujú. En este caso, Pablo les dice directamente las cosas a la iglesia tesalónica. Habían pasado ciertas cosas dentro de la iglesia, que muchos estaban cayendo en fornicación y que estas cosas que sucedían, bueno, no deberían suceder. Pablo les escribe esto para poder exhortarlos y que vivan una vida santa, agradable a Dios. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Alguna vez han preguntado cuál es la voluntad de Dios? Allí está su respuesta. Es que tú seas santificado. Es que tú te apartes del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Ujú. Vayamos a Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces,
nos pide aquí dos cosas. Número uno, nos dice seguid la paz y también la santidad. Porque sin ellas nadie podrá estar en comunión íntima con Dios. Nadie. La paz y la santidad. Y esa es otra de nuestras responsabilidades. Segunda de Pedro 2, 1 del 5 al 8. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Dice así. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Saben, nosotros tal vez tengamos una aplicación o un cuaderno de metas del año, ¿no? Allí debemos incluir estas cosas. Nos dice que añadamos a nuestra vida fe, añadamos virtud, añadamos conocimiento, añadamos dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal. Todas estas cosas que son fruto de que Dios ha cambiado nuestra vida. Esto demuestra nuestra verdadera vida. Entonces pongamos allí, nuestra responsabilidad es seguir en, ¿cómo lo puedo decir? Es seguir añadiendo a nuestra vida, ¿cómo lo puedo decir de manera general? Pongámosle frutos del Espíritu. Porque estas cosas se van a manifestar cuando nosotros sigamos a Dios en nuestras vidas. El orden de redención seguido por santificación es el mismo hoy. Dice, primero es la redención. Primero de Pedro 1:19, 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero fue el sacrificio de Cristo, la redención. La redención allí es el sacrificio de Cristo. Uh-huh. Después de eso sigue la santificación. Y vayamos a 1 Tesalonicenses 5:23 y allí acabamos.
5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. La santificación para la venida de Cristo. Así es. Y esa debe ser siempre nuestra meta. Como le decía, añadamos estas cosas. En tu meta del año, quiero tener más fe. Pídele en oración al Señor y Él te va a poner pruebas y vas a poder fortalecer tu vida. Vas a poder fortalecer tu fe. Y así vas a seguir en toda tu vida. Siempre con la esperanza de que cuando Cristo regrese, como les dijo a los trabajadores de los talentos, entra al reposo, entra al descanso, entra al gozo de tu Señor, porque Él nos recompensará ciertamente por todo lo que hemos hecho, por amor a Él. Tú no sabes